Perfecto. Bueno, para la Asociación Venezolana de Orquidiología es un placer y un honor tener hoy al profesor Germán Carnevali Fernández Concha con nosotros. Germán es nacido en Venezuela, profesor de biología, botánico, experto en orquídeas. Durante su destacada trayectoria ha trabajado en los Estados Unidos, es parte del Centro de Investigación Científica de Yucatán, vive en México, pero es muy querido por nosotros, es egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue parte del Comité de Orquidiología de la Sociedad Venezolana de las Ciencias Naturales hace unos añitos, ya no vamos a decir cuántos, y es autor de infinidad de artículos que a los orquidiólogos nos dan dolores de cabeza, pero que explican esas familias intrincadas y esas relaciones que para nosotros a veces son difíciles de entender, nos negamos a adoptarlas porque no, yo llamaba así a tal plantica y más nunca le voy a cambiar el nombre, pero un poco queremos entender esos cambios, de dónde vienen esas familias tan complejas en la orquideología. Y nadie mejor que Germán Carnevali para explicárnoslos y para contarnos el por esos cambios y esas clasificaciones que nos dan muchos dolores de cabeza, profe. Así que los dejo con él. Bienvenido. Esta es su otra casa y podemos comenzar cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Ale, por esa honrosa presentación. Me siento muy honrado realmente. Para mí es un placer hablar para mis compatriotas, porque aún cuando tengo muchos años afuera, yo sigo siendo venezolano y he seguido trabajando con orquídeas venezolanas, aparte de trabajar con... ¿Sí me están escuchando bien? Perfecto, ok. Em, entonces, miren, la idea de esta charla de hoy es presentarle algunas ideas básicas de cómo se hacen las clasificaciones de plantas modernas. Y las clasificaciones de plantas modernas resultan en la nomenclatura, en los nombres que uno usa. Em, Como dijo Shakespeare, una rosa bajo cualquier nombre sigue siendo una rosa, y eso pasa también con las plantas. Las podemos llamar como uno quieran, pero uno lo importante es que uno las pueda seguir reconociendo, ellas no van a cambiar por eso. Sin embargo, la nomenclatura científica tiene una lógica, que les voy a hablar un poco ahora, y es muy bueno que uno poco a poco se vaya acostumbrando a usar esa lógica, y yo les digo que es cierto, al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero la nomenclatura se está estabilizando poco a poco. Y sobre todo para la gente más joven, es bueno que se aprendan esta nomenclatura, porque esa es la que va a persistir. Nosotros, y me pongo yo en ese saco solamente, los más, como los más rucos, pues nos cuesta un poco acostumbrarnos a los nombres, pero eventualmente uno lo hace y van a ver la lógica. Entonces, miren, la, esta charla va a tener como tres partes o cuatro partes, como ustedes quieran. Primero les voy a hablar un poquito de la nomenclatura botánica o biológica básica, para que entiendan la lógica del uso de los nombres. Luego les voy a hablar muy brevemente, unas tres o cuatro diapositivas, de cómo es que hacemos nosotros los taxónomos para separar o unir especies, o sea, lo que se llama la delimitación de especies. Luego les voy a hablar de las clasificaciones filogenéticas, que no es cualquier tipo de clasificación, sino aquellas que están basadas en información genealógica. Y voy a usar ejemplos de las laeline, cacleyas, laelias y afines, y al final de los oncidines, que es lo que ustedes querían originalmente que yo les hablara más. Ok, entonces, ahí está, ese es el esquema de la charla. Entonces, lo primero es el código de nomenclatura botánica,
Y de hecho me perdonan la fotografía que puse ahí, que es el penúltimo código, no es el último es el código de Madrid de hace 3 años. Pero la idea de mostrarle el código de nomenclatura botánica es que ustedes vean que esto es una cosa que está perfectamente regulado. Uno no está inventando nada. Uno cuando hace los cambios de nombre o las clasificaciones se guía por este código, que es una serie de leyes y reglas que tienen lógica y que nosotros seguimos fielmente. Ok. Otra vez aquí lo tienen, este código de nomenclatura se aplica para plantas con flores, para angiospermas o plantas vasculares, para algas y también para hongos. Es importante decirlo porque en el pasado algas, hongos y plantas se consideraban que eran todas partes del reino vegetal, pero ahora pues algas y hongos están en otros reinos, pero la nomenclatura seguía de la misma manera. Ok, el código de nomenclatura es complicado, frecuentemente es difícil de interpretar por la sencilla razón de que nuestro conocimiento y entendimiento de no solo de las plantas, sino de los problemas asociados con los nombres ha ido variando con el tiempo y se han ido haciendo reglas que a veces son retroactivas y a veces no. Y a veces se pone tan complicado que uno necesita súper especialistas en el código de nomenclatura, así como los grandes abogados. Y ahí les estoy mostrando una foto del doctor Kanchi Gandhi, que es el especialista en nomenclatura del herbario en la Universidad de Harvard y con quien yo he consultado múltiples veces problemas de nomenclatura. Ok. Entonces, el código de nomenclatura está dividido en tres partes, ¿no? Los principios básicos del sistema, las reglas para poner en orden la nomenclatura y recomendaciones para conseguir uniformidad y claridad en nomenclatura. No vamos a hablar mucho de eso. Solamente les voy a hablar de dos principios del código que son cruciales para entender lo que viene un poco más adelante en esta charla. El principio 2, que es el principio de los tipos nomenclaturales. El principio de los tipos nomenclaturales dice que la aplicación de los nombres de los organismos, de los taxones, o sea, el uso de los nombres de la categoría de familia o inferior, o sea, géneros, especies, subespecies, etcétera, etcétera, se determina por medio de los tipos nomenclaturales. Para aquellos que no saben qué es un tipo, se lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero acuérdense que los tipos son cruciales en la nomenclatura y en la clasificación. Ok. Y el segundo principio que les voy a hablar es el principio 3, que es el principio de prioridad de publicación. Para dos nombres que están en competencia, que se le pueden aplicar a un mismo taxón, el que fue descrito primero es el que se usa. Muy sencillo, no hay nada extraño en esa idea. Y entonces la prioridad de publicación es otro criterio, otro principio fundamental del código. Ok, entonces, para uno poder describir un taxón nuevo, debe cumplir una serie de reglas que vienen determinadas por el código. Y para eso uno tiene que hacer lo que se llama una publicación válida y crea lo que se llama el protólogo de una especie. El protólogo de una especie es como el acta de nacimiento de una especie y consta de varios elementos. Entonces, si estos son la citación del nombre del taxón que se propone, supóngase que sea una enciclia, enciclia venezolana, ese sería el nombre, latinizada. La citación del autor, entonces supónganse que el autor de la especie es Patricia, entonces sería enciclia venezolana Ponce, sería el autor. Una frase de intención donde uno expresa qué es lo que uno quiere hacer, si es un género nuevo, es una especie nueva, etcétera. Si esa frase de intención no está, la especie no está válidamente descrita. Luego vendría una diagnosis latina o en inglés. La diagnosis es una muy breve descripción donde uno lo que hace es compararla
con otra especie muy parecida, con la que uno cree que se parece más, para simplificarle la vida a las personas que están tratando de entender las relaciones o similaridades de esa especie. En lugar de tener que leerse centenares de descripciones de otras especies, uno simplemente va y la compara con esa especie que uno escogió para compararla. Ok. Luego debe citar un ejemplar tipo. ¿Se acuerdan de los tipos nomenclaturales? Debe citar un tipo de tipo que se llama holotipo y debe decir en qué herbario está depositado ese tipo. Y luego vienen otras cosas que ya no son tan importantes, pero que siempre se hacen. Se hace una descripción en un segundo idioma, en inglés, en español, en portugués, depende de dónde esté trabajando uno. Se cita el otro material que se estudió, los dibujos, las fotos, y se habla de las afinidades de la especie. Entonces, fíjense, aquí tienen el protólogo de una especie que describimos nosotros de un tepuy allá en Venezuela. Y lo primero que quiero que ustedes vean aquí, ya déjenme poner si es que esto me deja, la pluma, el puntero láser. Perfecto. Entonces, aquí está, fíjense lo primero, Prescotia tepuyensis. Ahí está el nombre de la especie latinizada. Carnevali y Carlos Vargas son los autores y dice claramente especie nueva. Ahí se están cumpliendo los tres primeros requisitos. Luego estamos citando el tipo. El tipo es un ejemplar de herbario que está depositado en un herbario particular. En este caso, este tipo está depositado en el Herbario Nacional de Venezuela, ven, y ojalá exista todavía, no se lo hayan comido los animalitos. Y hay un duplicado llamado isotipo que está en el herbario de Missouri, que ese yo sé que está en buenas condiciones. Luego, debajo, ven ustedes aquí una pequeña descripción que está en latín, y esa es la diagnosis. Ya con esas cuatro cosas, la especie está válidamente descrita. Pero este protólogo, que es el acta de nacimiento de la especie, también incluye una descripción en inglés, citación de otros ejemplares que se describieron, un dibujo. Entonces, bueno, este es el acta de nacimiento de Prescotia tepuyensis. Ok. Esos ejemplares, los tipos, son sumamente importantes. Entonces, fíjense, esto es un tipo. Este es el tipo de una especie llamada Avenaria pringlei, que es una especie que crece en México y la parte norte de Centroamérica, que se parece mucho a una especie que crece en Venezuela, que se llama Avenaria sartor. Ellos son casi indistinguibles, ¿no? Entonces, un tipo nomenclatural es un ejemplar preservado, usualmente en un herbario. Tienen que estar depositadas en un instituto reconocido. O sea, yo no puedo describir una especie y meter el ejemplar tipo en un closet en mi casa. Si usted quiere ver el ejemplar tipo de esta especie, tiene que venir a mi casa. No, eso no funciona así. Hay que depositarlo en un museo, en un herbario, una universidad, alguna cosa así. Y los ejemplares tipo determinan de manera no ambigua, de manera inequívoca, la aplicación de un nombre. O sea, este nombre, Avenaria pringlei, se puede y solo se puede usar para plantas que pertenezcan a la misma especie que está representada en ese ejemplar tipo. Entonces, cuando uno quiera saber qué cosa es la Avenaria pringlei, uno debe ver el ejemplar tipo. Y esta sería el ejemplar tipo. Y hay ejemplares tipo para todas las especies que se han descrito. Por ejemplo, hay un ejemplar tipo para Cattleya mosie, que está depositada en un herbario en Inglaterra, en Kew. Entonces, y el tipo de la Cattleya Luez de Mañana está depositada en un herbario en Viena. Y así, ¿no? Ahora no es sino hasta el siglo pasado que se empezaron a depositar los tipos en los herbarios americanos de nuestros países, simplemente porque en esa época antes, en la época de Lindley y de Reichenbach, no había herbarios en nuestras tierras, ¿no? Ok. Entonces, el tipo de un taxón es un elemento del rango inferior, muy sencillo. Miren, el tipo de una familia es un género. Entonces, en el caso de la familia Orchidaceae, el género Orchis.
El género viene por debajo de familia. Entonces, el tipo de la familia de las orquídeas es un género, el género orquídea. El tipo de un género es una especie. Y entonces, por ejemplo, nuestro querido género Cattleya, el tipo del género es Cattleya labiata. O sea, si uno algún día decide, como vamos, podemos hablar un poco más adelante, dividir Cattleya en varios géneros, supóngase que uno dijera que las bifolias son un género diferente. Como el tipo de Cattleya es Cattleya labiata, entonces las Cattleyas tipo labiata, las mosies, las gaskelianas, ese tipo de cosas, se quedan con el nombre y habría que inventarle un nombre nuevo a las bifolias. ¿Les queda eso claro? Ok. El tipo de una especie es un ejemplar de herbario, o sea, es un ejemplar, un individuo. Entonces, ahí les pongo un ejemplo y lo voy a pasar en la siguiente y fíjense ahí. Ahí están viendo ustedes dos ejemplares de herbario muy antiguos. El que está a la izquierda es una colección de Humboldt y Bonpland en México y ellos lo describieron como Bletia especiosa. Y esa es la especie que hoy llamamos la Elia especiosa. Al lado ven un ejemplar descrito por Lindley como la Elia majalis, que era el nombre que usamos por mucho tiempo para esa especie. Fíjense que esa fue descrita en 1831, mientras que Bletia especiosa fue descrita en 1815. Entonces, por principio de prioridad, el nombre Bletia especiosa tiene prioridad. Y como la planta es una laelia, hoy se llama laelia especiosa. ¿Ok? Entonces ahí tienen los dos ejemplares, tipo de los dos tipos, de los dos nombres. De hecho, esto suena un poco elaborado conceptualmente, pero los que tienen tipos son los nombres, no las especies. Pero vamos a dejarlo así. Es fácil entender la idea de que una especie tiene un tipo. Ok, entonces fíjense, aquí tienen el holotipo a la derecha de una especie muy hermosa de aquí de México, Enciclia ambigua, incluso, que incluye una lámina muy elegante de Mr. Day, que era el que dibujaba para Lindley. Y del lado izquierdo tienen el holotipo teóricamente de otra especie, Enciclia alborubra. Pero cuando estudiamos el material, nos damos cuenta que Enciclia alborubra es exactamente la misma especie que Enciclia ambigua. Y entonces, Enciclia alborubra fue descrita hace como 3 años, digamos en el 2022, mientras que Enciclia ambigua fue descrita en los 1830. Entonces, por supuesto, Enciclia ambigua tiene prioridad y ese es el nombre que se usa para la especie, y Enciclia alborubra es un sinónimo de la otra especie. Ok. Entonces, ahora les voy a explicar muy sencillito, con un ejemplo muy sencillo, cómo hacemos nosotros para delimitar especies. Entonces, voy a usar aquí un gráfico donde voy a graficar eh, el ancho de las hojas contra el largo de las hojas. Es muy sencillo. Fíjense, una hoja que mida 1 centímetro de largo por 2 centímetros, perdón, 1 centímetro de ancho por 2 centímetros de largo, caería en este punto que está aquí. Y entonces, cualquier hoja que uno pueda medir caería en esta área de la gráfica en algún sitio. Ok. Entonces, fíjense, ahí tienen ustedes tres tipos. Esta es una hoja ancha, donde predomina el ancho sobre el largo, y en este extremo predomina el largo sobre el ancho. Tres formas, tres proporciones foliares diferentes. Ok. Entonces, supóngase que yo agarro un montón de plantas, en este caso voy a hablar de avenarias, tomo un montón de avenarias y le mido las hojas a cada plantica y agarro esos puntos y los pongo en esta gráfica. Yo obtengo una cosa parecida a esta, nubes de puntos, fíjense. Estas son plantas que tienen hojas donde predomina el ancho
y estas son plantas que tienen hojas donde predomina el largo. Estas serían hojas angostas, como las de una, digamos, una catleya, y estas serían más anchas, como la hoja de una phalaenopsis o algo así. Ok, entonces, lo primero que yo veo aquí es que las hojas se agrupan como en varios grupos. Tengo aquí estas hojas anchas y aquí tengo otras que son hojas más delgadas. Entonces yo puedo decir, bueno, este grupo que está aquí es una especie, este otro grupo que está aquí es otra especie, y esta que tiene hojas intermedias es otra especie más. Entonces, con eso uso medidas foliares, por ejemplo, en este caso, para delimitar las especies en este grupo particular hipotético que estoy trabajando. Entonces, fíjense, ahí las delimité. Yo digo en este caso que tengo probablemente 4 especies. Una de hoja muy ancha, una de hoja un poquito menos ancha, una que tiene hojas intermedias y una que tiene hojas largas. Ahí tienen ustedes 4 especies delimitadas de una manera muy sencilla. Ahora, esta fue la primera parte, delimitar las especies. Pero ¿qué nombre llevan esas especies? Esta es la siguiente parte de la operación. En la siguiente parte de la operación, yo tengo que asignarle nombre a esos grupos. ¿Y cómo le asigno nombre a esos grupos? De una manera muy sencilla. Yo busco ejemplares tipo y veo a dónde caen esos ejemplares tipo en estas nubes de puntos. Si yo consigo un ejemplar tipo que caiga en esta nube de puntos, ese nombre lo puedo usar yo para este grupo de puntos. ¿Entienden? Es una idea muy sencilla. Si consigo un ejemplar tipo que tenga estas dimensiones y me caiga en esta nube de puntos, pues ese nombre lo puedo usar. Entonces, fíjense. Y esta sería una opción donde yo pudiera decir que no eran 2 especies aquí, sino una sola especie. O sea, dependiendo del concepto de especie que yo uso. Yo prefiero, en este caso, reconocer una especie de hojas anchas, variables pero anchas. Ok. Entonces, fíjense, aquí tienen ustedes los ejemplares tipo. Este ejemplar tipo, el de Avenaria jamaicensis, es este punto que está aquí. Entonces, ese nombre lo puedo usar yo para esta especie. Tengo el tipo de Avenaria distans, que es una Avenaria que crece en Venezuela, y esa me cae en esta nube de puntos. Entonces, estos puntos aquí, este grupo de individuos, se llamarían Avenaria jamaicensis. Este grupo de puntos se llamaría Avenaria distans. Estas que tienen hojas muy angostas, resulta que el tipo de Avenaria Pringle cae ahí, entonces yo puedo usar ese nombre. Y este grupo de puntos que tienen hojas intermedias, pues yo no encontré ningún tipo que calzara ahí. Entonces, como no hay un tipo que corresponda a esas características, pues eso es lo que quiere decir sencillamente que eso es una especie no descrita, una especie nueva. Y entonces ese es el momento en que uno describe una especie nueva, cuando consigue un grupo de puntos que no tienen asociado ningún ejemplar tipo. Entonces esta especie la describimos como Avenaria leonibarra, se la dedicamos a un colector de plantas ahí de la península de Yucatán, en este sistema de 4 especies. Ahora fíjense, en este caso, si yo más bien digo que aquí en este grupo, en lugar de tener 2 especies, tengo solamente una. Si yo digo que esta Avenaria jamaicensis y Avenaria distans son la misma especie, porque me caen en este mismo concepto amplio, entonces, ¿qué nombre debo usar? Pues es bastante sencillo. Avenaria distans fue descrita en 1866 y Avenaria jamaicensis en 1909. Entonces, por el principio de prioridad, el nombre que se aplica es Avenaria distans, que es el nombre realmente que usamos para esa especie hoy en día. Y entonces aquí está el ejemplo del uso del principio de tipificación, donde son los tipos los que asignan los nombres, y del principio de prioridad, cuando hay 2 ejemplares tipo en competencia que se le aplican a la misma especie, entonces el nombre más antiguo tiene prioridad. Son
una explicación bastante sencilla de cómo se aplican los nombres. Esto se puede poner mucho más complicado debido a varias cosas en las que no vamos a entrar mucho, pero en general esta es la idea fundamental. Ok, luego está la cuestión de la sinonimia, que no me quiero extender mucho, pero quiero que vean que una especie puede tener varios sinónimos y los sinónimos son de dos tipos. Uno es basados en el mismo tipo, ahora les voy a explicar cómo es eso, y otro basado en tipos diferentes. Vamos a pasar aquí. Fíjense, esta, esta es eh, Enciclia amanda. Este es el tipo de Enciclia amanda, una especie o un nombre descrito de Panamá. Esta planta es exactamente la misma especie que nosotros llamamos Enciclia cloroleuca. Ok. Entonces, Enciclia amanda sería un sinónimo heterotípico porque está basado en un tipo diferente. Ok, vamos a olvidarnos de eso, simplemente para que vean que los tipos son de dos tipos y valga la redundancia. Aquellos que están basados en el mismo tipo y los que están basados en tipos diferentes. Los sinónimos homotípicos usualmente son ejemplos de cuando una especie fue descrita en un género y luego se transfiere a otro género. Y un ejemplo muy bueno son las mismas enciclias, donde más de la mitad de las enciclias fueron descritas como epidendrum, fueron primero epidendrums. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que la enciclia diurna antes la llamábamos epidendrum diurnum. Entonces, epidendrum diurnum es un sinónimo homotípico, está basado en el mismo ejemplar tipo. Eh, Mientras que Enciclia virens, que es otro nombre que se aplica a esa especie, está basada en otro tipo y entonces es un sinónimo heterotípico. Vamos a olvidarnos de esa parte y aquí tienen ustedes el caso de Coniella cebolleta que tenemos en Venezuela. Coniella cebolleta fue descrita como Dendrobium cebolleta. Luego la transfirieron a Oncidium cebolleta. Todavía alguien creó otro nombre más, Stilifolium cebolleta. También fue transferido el género Tricocentro, pero el nombre, todos esos nombres están basados en el mismo ejemplar tipo. Entonces son sinónimos homotípicos de Coniella cebolleta. Ok. Todos esos nombres son válidos y depende de la circunscripción, o sea, de cómo defina uno los géneros. Puede ser que sean válidos. Por ejemplo, Stilifolium cebolleta, si uno divide Coniella en varios géneros, posiblemente Stilifolium cebolleta pudiera usarse. En este caso es poco probable porque el tipo de coniel es una especie muy parecida a cebolleta, así que no creo que vaya a pasar. Tricocentrum cebolleta funcionaría si uno usa un concepto amplio del complejo tricocentrum, que les voy a hablar un poco más abajo. Y Dendrobium cebolleta, que es el nombre, el basónimo, el nombre en el que se basó todo este montón de nombres, ese no se puede usar porque Dendrobium es un género completamente diferente que no está relacionado con esto y en una filogenia caen muy lejanas. Entonces ese nombre no se puede usar. Ok. Y entonces en este sistema de tres especies tenemos sinónimos homotípicos y heterotípicos. Por ejemplo, Avenaria monorriza, que es una cosa que crece en Venezuela, fue descrita como Orchis monorriza. Entonces, Orchis monorriza es un sinónimo homotípico y en este caso Avenaria jamaicensis es un sinónimo heterotipo de Avenaria distans. Ok, entonces, ahora fíjense, en las clasificaciones filogenéticas nosotros tratamos de clasificar los organismos basados en sus relaciones genéticas, sus relaciones de parentesco. Y eso está basado en una lógica bastante sencilla. Lo primero que está basada en la lógica de que cosas que están relacionadas entre sí comparten características que se heredan. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben que independientemente del color de la flor, plantas que sean del género Phalaenopsis están relacionadas entre sí,
deben cultivarse similarmente, independientemente del color de la flor. ¿Por qué? Porque comparten un ancestro común del cual heredaron un montón de características. Ok, entonces, uno pudiera perfectamente clasificar las orquídeas basadas en el tamaño de la flor o basado en el color de la flor, pero resultaría en grupos que no necesariamente comparten ancestros comunes, no tienen genealogía común. Y entonces es poco lo que se puede predecir. Para uno trabajar en clasificaciones filogenéticas, lo primero que uno necesita es un análisis filogenético, que es un análisis que resulta en un diagrama como un árbol, un dendrograma, que nosotros llamamos cladograma, donde hay varios elementos, pero les voy a hablar de dos elementos muy importantes. El primero son los taxones terminales. En este caso, pues tenemos que Saundersia es el taxón terminal o el grupo terminal hermano de Grandiphyllum. Ok, el tercer elemento aquí es este punto que está aquí, el nodo. El nodo es crucial porque el nodo es el ancestro común y se supone que ese ancestro común tenía características que son comunes entre Saundersia y Grandiphyllum en este caso. Y en este nodo hay un ancestro que tiene características comunes con Saundersia, Grandiphyllum, Lophiarella, Lophiaris, Trichocentrum y Coniella. ¿Ok? Por eso siempre es interesante ubicar estos ancestros comunes si existen. Muchas veces los ancestros comunes están extintos. Son cosas que existieron en el pasado y ya no existen. A veces sí existen, sobre todo cuando uno habla de especies. Ok, entonces, una vez que uno tiene un análisis filogenético, o sea, esta descripción gráfica de las relaciones, uno puede de ahí derivar una clasificación. Importante que sepan que una filogenia no es una clasificación. De una filogenia se puede derivar una clasificación. Esa es una idea muy interesante, porque eso significa que de la misma filogenia se pueden derivar varias clasificaciones. Ok, entonces aquí está lo que les acabo de decir. Un árbol filogenético no es una clasificación, pero se pueden derivar clasificaciones de él, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, hay toda una serie de convenciones y prácticas sobre cómo derivar clasificaciones de una filogenia. Y esto luce muy complicado visualmente, pero realmente no lo es. Lo que quiero que vean es que cuando uno hace clasificaciones filogenéticas, y de ahí viene todo el lío de los cambios de nombre, uno solo reconoce, solo acepta lo que llamamos grupos monofiléticos. Eso es un término que se lo tienen que, como le digo yo a mis estudiantes, se lo tienen que tatuar en el cerebro. Un grupo monofilético es un grupo, miren lo que quiere decir, un grupo que tiene todos los descendientes de un ancestro común. Los incluye a todos y solo a los descendientes de este ancestro común. Por ejemplo, el grupo ABC incluye todos los descendientes de este nodo, del nodo 3. ¿Ok? Ese grupo es monofilético. El grupo MN es monofilético, incluye todos los descendientes del nodo 1. Esos dos grupos son monofiléticos. Ok. Un poco más acá, yo todavía puedo agrandar este grupo y sigue siendo monofilético si incluyo el grupo, la especie O. Y ahora serían todos los descendientes del nodo 2. ¿Ok? Entonces, mientras uno haga grupos y le dé nombre a grupos monofiléticos, todo está bien. Entonces, fíjense, una primera cosa interesante es que el grupo ABC, digamos que el grupo ABC es Coniella. Ajá. Y el grupo OABC también es un grupo monofilético
e incluye al grupo anterior. Y este grupo, con la O, ese grupo pudiera ser Tricocentrum en el sentido amplio. Entonces, eso da la idea de que el grupo, de que el género Tricocentrum pudiera incluir al género Coniella, si uno quisiera. Pero también este grupo de 4 especies es un grupo filogenéticamente monofilético y este grupo de 3 especies también lo es. O sea que yo puedo usar cualquiera de los dos. Si este grupo es Coniella y este es Tricocentrum, yo puedo usar los dos nombres. Pero tienen que incluir esas especies, no cualquier otra que uno quiera. Ok, entonces, todos los demás grupos que no son monofiléticos son de varios tipos y no los vamos a describir mucho, pero son los grupos no monofiléticos. Y fíjense este ejemplo. El grupo OAB no es monofilético porque aun cuando incluye solo descendientes de este nodo, no los incluye a todos. Para ser monofilético debería incluir a la especie C. ¿Ok? En este caso, este es peor todavía, porque este grupo que yo estoy inventando aquí, que consta de la especie N y la especie A, tiene un descendiente del nodo 3 y un descendiente del nodo 1. Ese grupo no es monofilético en absoluto. Ese grupo no se le puede dar reconocimiento taxonómico. Por eso, muchos grupos taxonómicos que usábamos nosotros en el pasado resultaron ser no monofiléticos y por eso ya no se usan. Ok, entonces vamos con el siguiente. Entonces la gran pregunta es, fíjense, la naturaleza es la naturaleza y todos los grupos están allí y todos los grupos que hay en la naturaleza son monofiléticos. Y entonces, ¿por qué tenemos estos problemas nosotros de tener que trabajar con grupos no monofiléticos? Pues la razón es muy sencilla. Hay que recordarse que la taxonomía, la, el, la labor de empezar a describir especies y grupos taxonómicos y crear grupos por arriba del nivel de especies, género, familia, etcétera, comenzó 200 años antes de que empezáramos a hacer clasificaciones filogenéticas, sobre todo las que usamos ahora basadas en secuencias de ADN. Y entonces, pues ya había muchos grupos que habían sido creados previamente, habían sido propuestos. Y les voy a poner un ejemplo aquí, fíjense. Este es un ejemplo del que ustedes probablemente recuerden del bachillerato o alguna cosa así, cuando nos estábamos jóvenes y rozagantes. A uno le enseñaban que había un grupo de animales que se llamaban los paquidermos. Y este fue un grupo que creó un paleontólogo y biólogo francés muy famoso, Cuvier, y él decía, bueno, estos 3 animales que son grandes mamíferos rumiantes que tienen piel muy gruesa, y él dijo, ellos forman un grupo taxonómico que se llama los paquidermos o paquidermata. Eso quiere decir que si lo pusiéramos en los términos modernos de una clasificación filogenética, Cuvier hubiera hipotetizado que el rinoceronte, el elefante y el hipopótamo descendían de un ancestro común que estaría en este punto, en este nodo. Un ancestro común que debería haber sido un mamífero que se extinguió en el Eoceno o alguna cosa así, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esa es lo que nosotros llamamos una hipótesis filogenética, basada en un grupo que fue creado antes de los análisis filogenéticos. Entonces, ¿qué hace uno ahora? Bueno, una cosa muy sencilla. Vamos a someter a prueba esta hipótesis. Vamos a hacer un análisis filogenético real usando información, datos de tipo morfológico, de tipo anatómico, de tipo ecológico y secuencias de ADN. Y vamos a ver qué sale. Entonces, fíjense, este es el análisis que se hizo y miren lo que resulta. El elefante está por allá, lejísimo, relacionado con los manatís y cosas así. El hipopótamo está relacionado con los caballos y el rinoceronte
está relacionado con las cabras y con las ballenas. Entonces, por supuesto, el grupo de los paquidermos es un grupo no monofilético. Entonces, ese grupo no se puede reconocer, ya nadie reconoce los paquidermos como un grupo válido. ¿Entienden? Los paquidermos fue un grupo que fue conceptualizado antes de la taxonomía filogenética y hoy en día, pues estos animales los clasificamos de manera diferente y ahí están los nombres de los grupos que tienen, ¿no? Que a mí me cuesta mucho aprendérmelo porque no soy especialista en mamíferos y resultan en cosas que no se me hacen intuitivas. Algún día tendré que ponerme a estudiar la nueva filogenia de los mamíferos, pero no se parece a lo que yo pensaba antes. Ok, entonces fíjense, una clasificación filogenética tiene muchísimas ventajas, refleja la genealogía, tiene poder predictivo, es de máxima utilidad en las ciencias biológicas porque nos permite entender, describir, explica las relaciones de parentesco entre las especies, nos permite explorar la evolución de caracteres en el espacio y en el tiempo y en cierta forma predecir el destino de algunos linajes. Y también muy importante, nos puede dirigir en la búsqueda de genes de interés, de productos naturales, agentes de biocontrol, etcétera, etcétera. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ahora está muy de moda ponerse a buscar compuestos bioactivos en las plantas, buscando medicamentos, por poner un ejemplo, o agentes de control de plagas, fungicidas, insecticidas, etcétera. Entonces, si yo estoy trabajando, digamos, con la flora de Venezuela y quiero conseguir una planta para, ¿qué les digo yo?, para controlar un hongo particular, entonces yo puedo empezar mi búsqueda de varias maneras. Una de ellas sería en orden alfabético. Comienzo con las plantas de Venezuela en orden alfabética. A leucanta y el último sería Zygostate venezuelensis. Ok. Otra forma sería buscar una filogenia y dentro de la filogenia ubicar una planta que ya sepamos que tiene propiedades fungicidas o lo que sea y empezar a buscar en los vecinos los relacionados con esa planta. Y creo que a todos se nos hace lógico que es más probable que tengamos éxito si empezamos trabajando con los relacionados cercanamente, porque eh, esas plantas que tienen propiedades bioquímicas o fungicidas deben tener ancestros comunes con las que estamos buscando y probablemente hayan heredado esos caracteres. ¿Ok? Entonces, las filogenias bien construidas son grandes guías en la búsqueda de, por ejemplo, de ese tipo de cosas, compuestos bioactivos. También para nosotros, los orquidiólogos y orquidiotas que cultivamos plantas, también nos es útil, porque si nosotros sabemos que la especie A está relacionada con la especie B, probablemente las voy a cultivar de la misma manera, ¿entienden? Más que si es porque tienen flores del mismo color o se siembran en el mismo tipo de maceta. Si, si están relacionadas, probablemente tengan requerimientos culturales similares, ¿ok? O sea que para nosotros también es útil. Aún como cultivador de orquídeas, las filogenias son útiles para nosotros. Y por eso las clasificaciones que tenemos deben reflejar la filogenia, para que sean de máxima utilidad para el biólogo buscando compuestos químicos y para el orquidiota que quiere cultivar orquídeas. Ok. Entonces, hay varias reglas que no las voy a leer, pero la primera que les quiero decir es que solo se reconocen grupos monofiléticos. Ese es el punto por el cual cambian los nombres. Y bueno, hay otras reglas más. Por ejemplo, uno debería reconocer grupos que se pueden reconocer morfológicamente y varias cosas más. Vamos a dejarlo así. Ok, entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos en las orquídeas, para que ustedes vean en algunos casos por qué ha habido cambios de nombres.
Entonces, fíjense, aquí tienen ustedes el caso del complejo Laelia-Schomburgk. Pues nosotros los venezolanos crecimos amando las Schomburgk, tenemos varias en Venezuela, Schomburgk undulata está por todas partes allí en Venezuela, y pues siempre hemos sabido que están más o menos cercanas con las Laelias del centro de México. Ok, entonces, Schomburgk fue descrita en 1838 y el género Laelia, con el que está relacionado y sabemos desde hace mucho tiempo, fue descrita en 1831. O sea que si resultaran ser el mismo género, el nombre que deberíamos usar es Laelia, por prioridad nomenclatural. Ok. Entonces, esta es la forma como nosotros lo veíamos en el pasado. Fíjense, este grupo de 4 especies que les pongo aquí, las poníamos en Laelia y el tipo de Laelia es Laelia especiosa. Hace un rato les mostré la imagen del ejemplar tipo. Esta es Laelia especiosa. Y nosotros decíamos, estas 4 cosas, ahí parte de la variación de las Laelias, pues son un solo género. Y por otro lado, pues nosotros decíamos que las Schomburgkias eran otro género diferente. Ok, entonces, esas son nuestras hipótesis antes de la filogenia. Pues hicimos las filogenias y esto es lo que hubiéramos esperado en nuestra hipótesis. Hubiéramos esperado que las Schomburgkias, que estarían aquí, fueran el grupo hermano de las Laelias. Compartirían un ancestro común, pero las Laelias serían un grupo monofilético y las Schomburgkias serían otro grupo. También yo pudiera incluirlas todas en un solo grupo, incluiría todos los descendientes de este ancestro. O sea que si yo, si yo pongo todas las Schomburgkias y las Laelias, todas en el mismo grupo, es correcto. Y si las separo, no sé si se puede hasta que no haga una filogenia. Entonces, aquí está, se hizo un análisis filogenético y lo primero que vimos en este análisis, que no tenía todas las especies, es que las laelias del altiplano de México caen en un lado, pero las schomburgkias nuestras quedan metidas en el centro de schomburgkia, de la elia. O sea, si yo quiero reconocer la elia como schomburgkia como un género diferente, pues tengo que reconocer otro género más aquí para la Elianceps, otro género más para la Elia rubescens y otro género para la Elia. Entonces serían 5 géneros que tendría que reconocer. Este es lo que resultó realmente una vez que se hizo la filogenia. Las schomburgkias están completamente metidas dentro de schomburgkia, dentro de la Elia. O sea, desafortunadamente no hay forma de rescatar el género. Con un estudiante mío hicimos otro análisis filogenético, hicimos una propuesta un poco diferente, donde decíamos que todas las, todos los demás miembros, o sea, las laelias del altiplano de México, las poníamos en un género y todo lo demás pasaba a Schomburgkia. Esa clasificación sería válida si uno quisiera. Incluiría, por ejemplo, la Elia rubescens sería una Schomburgkia, la Elia anceps sería una Schomburgkia, etcétera, etcétera. Pero esa propuesta que nosotros hicimos no es muy popular porque los mexicanos jamás van a dejar de llamar la Elia a la Laelia anceps. Entonces, bueno, ahí está la propuesta, se puede usar, pero realmente la gente no la va a usar. Ok, entonces esta es la propuesta que nosotros hicimos, donde eh, todas estas serían schomburgkias, la Laelia rubescens, la Laelia anceps, la Laelia superbiens y las schomburgkias clásicas serían el género schomburgkia y las Laelias del altiplano de México serían schomburgkia, serían Laelias. Entonces, esa propuesta pues no es popular y no la van a aceptar, pero es válida. Ok. Y esta sería otra propuesta más donde reconoceríamos un montón de géneros. Este tipo de propuestas donde se reconocen tantos géneros no son muy populares tampoco. Y en este caso es catastrófica porque a la Elianceps tendríamos que llamarla Amalia. Ella fue descrita alguna vez en el género Amalia. Entonces, bueno,
tendríamos Encabarcenia para la Elia rubescens y afines, Amalia para la Elianthus y afines, y luego pues tal vez las Schomburgias, incluirían a las Schomburgia superbiens. Ok, entonces vamos a dejarlo así. En el complejo Cattleya, fíjense, ¿por qué tuvimos que dejar de llamar Laelia a las antiguas Laelias brasileras? Bueno, entonces, en la filogenia que se hizo, fíjense que las Laelias ni siquiera están cerca. Las Laelias están por allá abajo en una parte del cladograma que no se ve. Pero aquí lo que resulta, que es lo que es interesante, es que si Cattleya comienza en este punto, en el 91, ustedes ven que este grupo que está aquí, este clado, son las Cattleyas bifolias. Y luego viene un clado que tiene a Cattleya laurenciana, Cattleya loedemaniana, etc. Y ese clado representa parte de las Cattleyas unifolias. Fíjense que aquí está otro clado que tiene a Doviana, Labiata, Muriana, que también son Cattleyas unifolias. Y luego, y aquí está la gran sorpresa, las Laelias brasileras caen completamente metidas dentro de Cattleya. Entonces, por eso, había varias formas de clasificar esto. Esto se hubiera podido dividir en varios géneros. Y por ejemplo, fíjense, estos son, si uno limpia todo el montón de nombres, esto es lo que termina quedando. Quedaría Cattleya araguayense, tendría que ser un género. El complejo de Cattleya labiata con las bifolias tendría que ser otro género. Y solo este pudiera llamarse Cattleya. Habría que crear un género para araguayense que ya existe, Cattleyela. Cattleya loedemaniana tendría que salir de Cattleya. Habría que crear un género nuevo para ella, vamos a decir Venezuelo Cattleya. Cattleya cernua, o sea, la Sophronitis cernua, la Sophronitis de flor chiquitica, tendría que ponerse en un género propio y ella es el tipo del género Sophronitis, o sea que ese género se usaría. El complejo de la Elia harpófila, las antiguas la Elia harpófila, eso tiene un nombre ya que es Duncia. Las Laelias rupícolas tendrían que llevar otro nombre, que sería en este caso Hoffman segela. La Sofronitis de flores grandes de Brasil tendrían que ser un género más. Cattleya máxima tendría que tener un género propio para ella. Y el corazón de las antiguas Laelias brasileras necesitaría otro nombre, serían brasilelias. Entonces imagínense, tendríamos un sistema como de 8 o 9 géneros diferentes, donde tendríamos que llamar a la Cattleya loedemaniana con un nombre que no sería de Cattleya. Entonces, este sistema sería muy, pero muy poco práctico. La gente no lo aceptaría y no lo usaría. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es llamar Cattleya a todo el grupo, un solo género. Con todo y que no nos guste llamar a las laelias brasileras Cattleyas, pues eso es lo que son Cattleyas. Ok. Esta sería esa clasificación que yo les digo. Por ahí están los nombres: Adrolelia, Brasilelia. Cattleya máxima no tiene nombre genérico, habría que crearlo. Hoffman segela, Duncia, etcétera, etcétera. Entonces, ese sistema no tiene ningún futuro. Nadie lo va a reconocer. Ok. Entonces vamos a ver muy rápidamente el caso de las oncidines, que es lo que ustedes querían ver, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero mostrar dónde están las oncidines. Este es el árbol filogenético de las orquídeas, la genealogía de las orquídeas. Y ustedes ven que es uno de los grupos aquí más derivados hacia la parte de arriba. Y esta es la subtribu oncidine, que tiene como mil especies más o menos. Ok. Y esta es una filogenia que se hizo en el año 2011, que tiene montones de especies de las oncidines, y se ve pues que hay varios clados de las oncidines, pero hay una clasificación. Aquí está un poquito más de cerca para que vean toda la cantidad de especies que se pusieron en ese análisis. Entonces, lo primero que les quiero decir, para que ustedes vean el problema con los oncidium y afines. Cuando uno piensa en los oncidium, uno piensa en las florecitas amarillas típicas de nuestro Oncidium baueri
o nuestro Oncidium citrinum, o esos oncidium que uno conoce. Ese modelo floral es un modelo floral interesantísimo porque no es fortuito. Ese sistema nace de que las que tienen ese modelo floral están imitando las flores de las plantas de otra familia completamente diferente, la familia Malpighiaceae. La familia Malpighiaceae tiene plantas que ustedes conocen, el chaparromanteco, también la acerola, la cerecita. La cerecita, que es tiene flores como estas, eh, tiene estas flores muy particulares. Fíjense que este tipo de flores de las Malpighiaceae vienen en tres colores básicos. Son o blancas o rosado pálido, o rosadas o amarillas. Y todas tienen en común dos cosas que les voy a mostrar. Todas tienen pétalos que se adelgazan hacia la base, tienen lo que se llama una uña. Y luego tienen una zona que es el cáliz lleno de glándulas que secretan aceite. Y son polinizadas por unas abejas del género Centris que recogen aceite. Entonces, las orquídeas, las oncidines, se las arreglaron para imitarlas. En cierta forma, lo que están es parasitándolas. Y entonces vienen los centris y ven las flores de los oncidium, donde ustedes ven, fíjense, las flores de los oncidium también tienen esos pétalos con las partes de abajo angostadas, sean los pétalos o el abelo, y tienen esa zona que sugiere que hay un callo donde secretan aceite, que todos los oncidium tienen estos callos que ustedes conocen. Este callo en este oncidium está imitando a este callo que está aquí, y los petalitos con sus uñas o el abelo con su ungüículo está imitando a los pétalos que se adelgazan en la base. Ok. Y como las malpighias se vienen básicamente en tres colores, blanco, rosado y amarillo, pues las oncidines predominan los rosados, los blancos y los amarillos. O sea, un caso perfecto de parasitismo floral. Ok. Entonces, esto es una filogenia muy tosca de las oncidines. Y ustedes ven que estos modelos florales amarillos están en varias partes de la historia filogenética de las oncidines. Aquí las más ancestrales están en la base y estas son las más recientes, las más evolucionadas. Y ustedes pueden ver que a lo largo de la historia del grupo que inició teniendo flores amarillas, ha habido varios casos, dependiendo de en qué zonas de América estén o en qué tipo de ecosistemas crecen. Las oncidines inventaron otros modelos florales. Y por ejemplo, el género Odontoglossum, aquí tienen ustedes Odontoglossum crispum, que tal vez ustedes han visto hasta cultiven. Odontoglossum crispum es simplemente un oncidium con una flor que ya no atrae centris, porque a las alturas donde crecen los odontoglossum no hay centris, sino que atrae bombos, unas abejas grandes, unos abejorros grandes. Entonces, ese invento de la polinización por abejorros ha sucedido varias veces y sucedió en los Andes, como ven ustedes con Odontoglossum, así como sucedió en México donde ustedes ven oncidiums verdaderos como ¿cómo se llama? El Oncidium sphacelatum y los rincosteles que están relacionados y descienden también de un ancestro de flor amarilla. Entonces, eso ha resultado en que hemos tenido que reclasificar todas las oncidines. Entonces, fíjense, esta es una filogenia que tiene probablemente la mitad de todas las oncidines y está partido el cladograma en varias partes. Y yo quiero que vean, por ejemplo, aquí en la base, estos son los grupos más basales de las oncidines. Y aquí están las flores amarillas que ustedes conocen. Pero un poquito dentro de ese mismo grupo también hay estas flores rosadas. Y hay otros modelos florales que evidentemente atraen otros polinizadores. Entonces, aquí tenemos este grupo basal que no están relacionados con los oncidium, que vienen más arriba en la clasificación, pero tienen los mismos modelos florales.
Entonces, estas plantas habían sido llamadas oncidiums en el pasado, pero hoy no las podemos llamar oncidium porque no están relacionadas, ni de cerca. Entonces tuvimos que crear géneros nuevos para algunas de estas cosas. Por ejemplo, estos grupos brasileros están en el género Grandiphyllum hoy en día. Y esta planta está en el género Lophiarella, el antiguo Oncidium splendidum, está en el género Lophiarella. Y nuestros antiguos Oncidium cartaginenses y esas cosas, pues están ahora en el género Lophiaris. Y ¿cómo se llama? Esto que lo poníamos en Odontoglossum, el antiguo Odontoglossum grande, pues no está relacionado en absoluto con los Odontoglossum verdaderos. Tuvo que crearle un género nuevo, separado, Rosioglossum. Ok. Si uno sigue más arriba, ustedes ven que aquí hay un clado que tiene algunas de las epífitas de ramita y tiene, por ejemplo, el Psicopsis, nuestro antiguo Oncidium papilio, pues no está relacionado con los oncidios. Los oncidios están lejísimos de allí. Entonces hubo que crearle un género nuevo. De hecho, la Psicopsis o el Oncidium papilio está relacionado con las tricopilias y no con los oncidios. Y luego, fíjense, vienen las locartias que tienen flores amarillas, la misma idea de seguir engañando a la abeja con una flor que se parece a una malpigiace. Y luego vienen otros modelos florales que inventaron a grandes alturas en los Andes, donde no hay centris, pero sí hay moscas. Entonces, los telipogos y cosas así atraen unas moscas de la familia Taquínidae que piensan que la flor es una hembra y van y tratan de copular con la flor. Ok. Entonces, fíjense, aquí está el grupo grande de los antiguos oncidium, de los ancidium. Y aquí tienen esta especie que está aquí, un Guiculatum, mantense, citrinum, ornitorrincum o realmente sotoanum ahora. Son oncidium verdaderos, son como el corazón de las oncidium. Y aquí les puse esta especie en particular para que vean que está el patrón ese clásico de que la flor o es amarilla o es rosada. Son los colores usuales que uno consigue en los oncidium. A veces, cuando los oncidium crecen a grandes elevaciones, inventan otros modelos florales, como el oncidium astilabium, que es polinizado por un bombus. Entonces, esta cosa que tiene una flor que no parece un oncidium, es un oncidium realmente. Y dentro del clado grande donde caen los oncidium, caen los odontoglossum. Fíjense que estos grupos que son odontoglossum, pues la flor se parece bastante a este. Por eso es que la gente de Q, que les gusta hacer en sus sistemas de clasificación, les gusta hacer géneros grandotes, ellos metieron los odontoglossum dentro de Oncidium. Y pues hay gente que acepta eso, otros dicen, preferimos dividir esto un poco más finamente para poder seguir reconociendo odontoglossum. Eso tiene el problema de que si nosotros tratamos de rescatar odontoglossum para hacer un grupo monofilético, algunas cosas de flor amarilla van a pasar dentro de odontoglossum, incluyendo nuestro Oncidium botianum de Venezuela, el Oncidium botianum y el Oncidium obrisatum pasarían a odontoglossum en ese sistema. O sea, desafortunadamente, un sistema que no satisface a nadie porque tiene mucha diversidad floral al interior. Ok, y fíjense, más arriba grupos brasileros inventaron estos modelos florales para atraer, estos atraen arañas, perdón, avispas. Brasia atrae avispas, igual que Aspasia. Esto lo poníamos en Oncidium porque la flor da un aspecto parecido a Oncidium, pero no está relacionado con los Oncidium, o sea, lo cauquea, una cosa de grandes elevaciones. Y esta cosa que tiene una flor muy parecida a un Oncidium, no está relacionado con los Oncidium, pero la flor conserva el modelo primitivo. Es el género Cirtoquiloides. Y tienen ustedes los antiguos Odontoglossum de altura u Oncidium de altura, que hoy están en el género Cirtoquilum, que inventaron la polinización por avispas territoriales. Son unas avispas que creen que estas flores que viven, que tienen largas varas y las mueve el viento, son avispas que están invadiendo su territorio
Y entonces van y tratan de picarlas y golpearlas y entonces ahí las polinizan. Y por último, fíjense, aquí volvemos a unos modelos florales tipo Oncidium, igualitos a los Oncidium, pero no son Oncidium porque no están relacionados. La cosa es que conservan el modelo floral. Y estos son los Oncidium brasileros, que tienen flores que son virtualmente idénticas a los Oncidium normales. Y hoy los ponemos en el género Gomesa. Y aquí tienen ustedes la Gomesa verdadera que conocíamos antes. Y eso, una de las cosas que demuestra, como ya se lo insinué, es que las flores son sumamente lábiles, pueden variar fácilmente, mientras que las plantas no lo hacen. Entonces, el aspecto de la planta es mejor predictor de las relaciones que las flores en sí. Entonces, uno puede tener grupos que son homogéneos vegetativamente, pero con flores muy diferentes. Y un ejemplo muy bueno son las gomesas brasileras, donde las plantas todas se parecen, pero tienen modelos florales muy discordantes. Y fíjense, al final llegamos a las epífitas de ramita, esas cosas que viven pegadas de los guayabos y de los naranjos, que tienen ciclos vitales de menos de un año. Y hasta allí llega el modelo floral, miren, el modelo floral tipo Oncidium. Ese era nuestro antiguo Oncidium glossomistax, que ahora es Ericina glossomistax, y que pertenece a un clado, un grupo, donde hay cosas como las comparetias y cosas como las macradenias y cosas como las notilias. Esta flor, que parece la flor de un oncidium, no está relacionada con oncidium, sino con notilia. Y el modelo floral que es tan exitoso se ha mantenido. Por eso es que todas esas cosas que estaban en oncidium antes, las hemos tenido que ir poniendo en otros géneros. Ok. Yo espero que estas ideas hayan sido. Ya, déjenme bajar, ok. Entonces, este es el último caso que les voy a mostrar brevemente, el complejo tricocentrum. En el complejo tricocentrum hay 6 grupos, yo les voy a hablar de 4 de ellos nada más, que se pueden reconocer fácilmente de manera vegetativa y, y floral también. Están los rabos de iguana, el género Coniela, están las orejas de burro, el género Lophiaris, están las mini orejitas de burro, que es el género Trichocentrum, y luego en México hay 3 especies que son como Lophiaris, pero tienen pseudobulbos grandotes, que es el género Lophiarella, que además tienen flores diferentes. Entonces, esto para que ustedes vean lo que les digo de que puede haber más de un nombre válido para una planta. Estas 4 cosas forman parte de un clado. Ajá. Ustedes las ven aquí, miren, este clado que está aquí, todo este clado, todos son descendientes de este ancestro común. De hecho, de este ancestro común. Ok. Entonces, la propuesta que nosotros hemos hecho a lo largo de los años es reconocer 4 géneros aquí. Coniela, que son las orejas de burro, Trichocentrum, que son las orejas, perdón, son las Coniela, que son las colas de iguana, las rabo iguana. Trichocentrum, que son las orejas de burro pequeñas que tienen un nectario floral. Lophiaris, que son las orejas de burro. Y Lophiarella, que son las orejas de burro con pseudobulbos. Son 4 grupos que viven en sitios diferentes, que se cultivan diferente y tienen flores diferentes. Entonces, nuestra propuesta es reconocer 4 géneros aquí porque esos 4 géneros le dan a uno información útil para el cultivo y para relaciones ecológicas, etcétera, etcétera. La gente de Kew, en cambio, prefiere reconocer un solo género y dicen que todos los descendientes de este nodo que estoy marcando, son un solo género y lo llaman tricocentrum. Por eso es que a veces ustedes ven que a las conielas y los fiares las llaman tricocentrum, mientras que nosotros las llamamos los fiares y coniela. Los 2 sistemas de clasificación son correctos y se pueden usar. Nosotros aquí en México hacemos énfasis
en reconocer los cuatro géneros. De hecho, estamos trabajando en una propuesta de clasificación independiente de la de Q para nosotros los que tenemos que identificar plantas, los que tenemos que lidiar realmente con las plantas y que no vivimos en un herbario en Inglaterra donde nunca ven una planta en la naturaleza y, y que nos transmiten información útil a nosotros los orquidiolas y a los orquidiotas también, que nos toca cultivar estas plantas. Y pues ese es el final de la charla. Y si tienen preguntas, pues estoy aquí a la orden. Ay, profe, yo tengo tantas preguntas. Vaya, pare. Shoot. Tenemos. Tenemos, Una, necesitamos que esté en Orquicaracas al momento de inscribir las plantas. Va a tener que venir, profe. bueno, Porque, por ejemplo, eso que usted acaba de mostrar del último arbolito, del último clado, sí, de esos cuatro géneros o ese único género, a nosotros nos pasa mucho que tenemos inscritas plantas como coñela, como los fiaris y tricocentrum. eso. Entonces, eso que usted dice de que todas se pueden llamar tricocentrum y todas se pueden llamar coñela, los fiaris o tricocentrum, genera todo tipo de diatribas a la hora de registrar las plantas. Hay quienes se ponen necios y no, 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 es coniela o no, 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 es tricocentrum. Hay No, algo que prele, hay algo que no, diga, nosotros deberíamos usar el sistema A o el sistema Exacto. B, o no, nosotros somos hijos de Q o hijos de otro sistema. no hay no existe la policía nomenclatural. Ok. Ajá. O La sea policía, ¿sabe? que cuando tenemos los dos casos, habría que venirnos a ver estos clados y mostrárselo al juez que se pone necio. Esa sería una opción. De todos modos, acuérdense lo que les dije, que una rosa es una rosa bajo cualquier nombre, ¿no? O sea, realmente como la Sí. llamen, no está mal. El problema es, por lo menos para nosotros los que hacemos ciencia, tenemos que trabajar con grupos monofiléticos. Ajá. Entonces, si yo reconozco el género Lophiaris, tengo que reconocer también Trichocentrum como género separado, porque fíjense que yo no es que nosotros no reconozcamos Trichocentrum, pero para nosotros Trichocentrum es solo una parte del complejo. Ustedes conocen los Trichocentrum verdaderos, que son unas maticas chiquitas con flores blancas. En Venezuela tenemos tres o cuatro, pero también está el famoso Trichocentrum tigrinum de Ecuador, que tiene una flor grande muy bonita. Sí. Nosotros reconocemos Tricocentrum, la cosa es que Tricocentrum no es todo el grupo, es solo una parte del grupo. Ah, Ok. ok. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes siempre pueden argumentar a favor o en contra. Si alguien las quiere llamar a todas Tricocentrum, pues bienvenido. No va a venir la policía nomenclatural a meterlo preso y Me espero que no. gustó eso de la policía nomenclatural. La Sí. policía nomenclatural existe si uno usa grupos polifiléticos, grupos no monofiléticos. Pero si uno usa grupos monofiléticos, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería, más que hacer una pregunta, quería darle las gracias porque por primera vez entiendo todo esto de las clasificaciones y de verdad es importante que uno sepa como desde la unidad que parte todas estas clasificaciones. Y bueno, me encantó eso del parasitismo floral, o sea, nunca me imaginé que una planta pudiera imitar una flor para engañar a su polinizador y que por eso generó toda esa confusión en cuanto a la clasificación de los oncidios. De verdad que me pareció súper interesante. Estoy sumamente agradecida por esta charla y espero que sea el comienzo de muchas que nos permitan abrir un poco el entendimiento de toda esta parte botánica que nos enreda un poco cuando queremos estudiarla. De verdad, muchas gracias, profesor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer hablar de esto y tengo otras charlas de las que podemos hablar más adelante, ¿no? Pero yo pienso que esto es muy importante. Uno deberíamos pensar en tener cultivadores, sociedades con cultivadores educados que por lo menos entiendan este Claro. tipo de cosas. Eh,
porque esto nos guía, miren, inclusive para la gente que le gusta ser híbrido, ¿qué mejor indicador de qué cruza Claro, con qué, sino las cosas que están relacionadas filogenéticamente? O sea, sí, grupos que no están relacionados filogenéticamente sería como tratar de ponerse a cruzar una Phalaenopsis con una Cattleya. Claro. claro, Entonces, una solamente locura. cosas que están cercanas pueden cruzar. Y por eso es bueno tener un sistema de clasificación filogenética. Profe, en el chat tenemos una pregunta. ¿El Vaya, género, oye, aquí me va a matar Ramón, Yorkis, se mantiene o es una sinominia? ¿cuál es el nombre? Sinonimia. ¿Qué género es? Kelly Orchid. Keliorkis. Ah, ese es exactamente el mismo caso. Igualito, muy bueno que salió ese ejemplo. Lástima que no lo ilustré aquí, pero fíjense, es que hay como diferencias filosóficas a la hora de hacer estos grupos, estas clasificaciones. El grupo de Q, vamos a llamarlo así, la gente que tiene el POWO y el ah, Plants of the World Online, ese tipo de cosas. Ellos tienen una cosa muy buena, que es que tienen su sistema en línea que uno puede consultarlo, ¿no? El problema es que ese sistema no es muy útil cuando uno tiene realmente que tratar de identificar plantas, porque a ellos les gusta reconocer géneros gigantescos. Nosotros los orquidiólogos decimos que si fuera posible, Mark Chase hubiera metido todas las orquídeas en el género orquídea y se acabó. Son todas orquídeas. Lo cual es ridículo porque entonces no, la clasificación no le transmite a uno ninguna información. Un sistema de clasificación tiene que almacenar información que uno pueda recuperar. Si a uno le dicen, esta planta es una coniela, ya uno sabe que es algo en el complejo Trichocentrum que tiene hojas tipo rabo de iguana, que va a tener flores amarillas y que se cultiva de tal manera. En cambio, si le dicen, este es un Trichocentrum en el sentido estricto, ya uno sabe que es una orejita de burro de sombra, que hay que regarla bastante, ¿entiendes? Entonces, ese sistema de clasificación de 4 géneros almacena información. Si yo las llamo Trichocentrum a todas, yo no sé si es de sol, si es de sombra, si es péndula, si qué tipo de flores tiene, no sé nada de eso. Por eso es que uno tiene que encontrar un balance entre reconocer el máximo número de grupos que se puedan reconocer visualmente, que nos permita almacenar información, sin tener que reconocer grupos que no sean monofiléticos y sin llegar tampoco al extremo de tener grupos de miles y miles de especies. ¿Ok? Entonces, en el caso de Keliorki, ese es un ejemplo magnífico, de hecho era mejor que este, yo pude haber puesto ese ejemplo. Keliorkis es hermano de un grupo, vamos a ponerlo de esta manera, sí, de un grupo donde está Rocioglossum. ¿Ustedes conocen Rocioglossum? Voy a ir Sí. para arriba para que lo vean. Sí, Ustedes, yo sé, es un grande. Es una. No me digas qué, pero La bomba. este ¿Sí? es Rocioglossum, miren, ¿se acuerdan el antiguo Odontoglossum grande? No sé. Ajá. Eso es un grupo centroamericano Sí, voy a. que Hay tiene unas flores gigantescas. una milanesita, la como molle. Ajá. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, te Ok, Como ok. grande. Entonces, Rocioglossum es un género de tierra fría, de bosque húmedo, con unas flores gigantescas y unas plantas con hojas más o menos suaves. Y, y en ese grupo caen otras cosas, cuiclausina y otras cosas centroamericanas, son todas de bosque nublado. Y ese grupo es hermano de Keliorquis. Y Keliorquis es un grupo con flores amarillas tipo Oncidium, de sitios secos, con hojas coriáceas. Entonces, si las llamamos a todas Rocioglossum, pues es correcto nomenclaturalmente, pero ese sistema pierde información, porque si a mí me dicen que el Ampliatum o el Pardoi es un Rocioglossum, yo no sé si es de frío o si es de calor o si es de seco o es de húmedo.
En cambio, si yo lo llamo Keliorquis, ya uno sabe que es una planta de sitio seco, de calor. ¿Ven? Ese sistema de dos géneros almacena información que se pierde cuando los llamamos a todos Rocio Glossum. Ajá, Claro. porque Rosiclos uno la asocia con frío. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que le digo, en el sistema de clasificación que estamos usando ahora en la Flora Digital de México, estamos haciendo las orquídeas entre Gerardo Salazar y yo, y vamos a reconocer muchos de estos segregados. Y en el caso de Gerardo, por ejemplo, que él trabaja con las espirantines, él va a reconocer un montón de segregados que si fuera por la gente de Q, las tirarían todas en espirantes. ¿Ven? Entonces, y en otros casos, pues por ejemplo las laelias sí las vamos a poner todas juntas, pues no hay, desafortunadamente no hay manera de rescatar Schomburgia con todo y lo que me duele. Y, y bueno, a mí me encantaría que pudiéramos ponerles un nombre a las laelias, las antiguas laelias brasileras, pero resultaría en un sistema de clasificación muy, pero muy poco práctico. Imagínense que tuviéramos que ponerle un género nuevo a la mañana, que ya no sería una catleya. Una locura. Por Dios. Entonces, Para realmente, nosotros también es un lío. claro. Sería un Entonces, lío. es más fácil llamar a la antigua Laelia purpurata, Cattleya purpurata, porque realmente la planta es una catleya. O sea, si Claro. ustedes agarran una Cattleya mosia y una Cattleya purpurata, le quitan las flores y las barajan sobre una mesa y le dice, dime cuál es una Laelia y cuál es una Cattleya, probablemente no van a saber, ¿no? Profe, tenemos otra pregunta de Ana, Todo. Ana Salazar. Ujú. Hola, Hola. ¿qué? Todavía días. Buenos días. Sí, mi pregunta es la siguiente. Tengo dos preguntas. La primera es, hay unas cuantas apps en el mercado y bases de datos con nombres y genealogías para el tema especialmente cuando se hacen los registros para el juzgamiento. Mi pregunta es, ¿cuál es su favorita? Aquí donde yo vivo, usamos muchísimo OrchidWiz. Pero quería su opinión si tiene otra que recomienda. Y la segunda es si da charlas en inglés. Perdón, ¿sí qué? Si da charlas en inglés. Bueno, sí, puede ser que sí, sí. Ok. Después le pregunto por qué. Ok. Am, no, para los híbridos yo uso Orchid Roots, Orchid Roots. Ok. que me gusta mucho, es muy práctica. Ok. Miren, hay una página muy buena que es la de, que cosa que no me acuerdo cómo que se llama, la página que dirige este señor Jay Fowle, Orchid, no sé qué, online, una cosa. Esa página es muy buena. Yo se la recomiendo a todo el mundo porque él, a diferencia de otras gentes que han hecho cosas parecidas, él se las ha arreglado para consultar con los especialistas. Entonces las fotos que pone usualmente están bien identificadas y, y los conceptos genéricos que usa también son más o menos buenos. Eso es una cosa que les quería decir que sale como colateral a esta pregunta que me hicieron. Es que ahora pues tenemos esta ingente cantidad de recursos en línea. Es maravilloso tenerlos. La famosa ciencia abierta ahora que tenemos, ¿no? Pero tiene el inconveniente que hay muchísimos errores. Y como todo, pues la información está ahí, pero hay que saberlo usar y hay casos donde solamente quien sabe la puede usar bien. Nosotros tenemos ahora problemas de que, por ejemplo, en hay una página que se llama eNaturalist. ¿Ustedes conocen esa? Bueno, esa es una donde ustedes pueden poner el nombre de un grupo o una especie y pueden poner un área geográfica y le salen todas las fotografías que la gente ha tomado de esos organismos en esos sitios. Te pongan ahí, por ejemplo, Catleya y Venezuela, le van a salir de repente fotos de Catleya Mossi en el monte, de Catleya de Mañana en el monte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese tipo, esos son gente espontánea que va al campo, toma su foto y sube la foto. Entonces, uno pudiera esperar que haya muchos errores ahí, efectivamente hay muchísimos errores.
Y hay mucha gente que toma esa información sin curarla y publica cosas, y a veces lo que se publica son realmente cosas monstruosas. Entonces, bueno, ese es el doble filo de tener tanta información a la mano. ¿Cómo se Imagínate, llama la persona que dijo de la página que a usted le gusta? Jay Fowle, pero no me acuerdo, se llama Orchid Online, algo así, no me acuerdo. Ya la Jay vamos a Fowle. buscar. Creo que se llama Orchid Roots. Orchid Roots es una cosa que le da a uno las ancestrías de los híbridos Para ver la filología. y las descendientes también. Pero el otro es para identificar especies. Y el señor se llama J-A-Y, Fowle es P-F-A-L, algo así. J. Fowles Orchids Online, una cosa así. No me acuerdo. En mi computadora, cuando yo busco, inmediatamente me consigue esa página de primera ya porque Ya la sabe voy que a es poner, el- aquí está. Ya la encontré, la voy a compartir aquí para que nos confirme si es esta. A ver, ¿Es, profe? no estoy viendo. Orchidspecies.com. Esa creo que es. A ver, que no, yo no estoy viendo lo que está subiendo. Ah, ok, la puse aquí en el chat del Zoom. Ah, bueno. No, puede Otra ser. pregunta que tenemos por aquí. Con respecto a la Coniella, los Fiaris y Tricosén. Teleorquis, Kelior. preguntaba por qué las encontraba compartiendo nichos ecológicos en la zona del Piedemonte andino, Batatal, Carvajal y en Trujillo. Ajá. A ver. Y ahí termina la pregunta. Sí, así no hay pregunta. Exacto. Simplemente información. Creo Ya que va, fue un pero yo voy a comentario. aprovechar ese punto, profe, para, Ajá. ¿cómo es? Afianzar y salir de duda. A la hora de una exposición, si tenemos que escribir lo que antes era un Oncidium ampliatum, que ahora es un, ¿qué? Y que Un York, Keliorchis, es Keliorchis, ¿no? ¿eh? Keliorchis ampliata o ampliatum. Se puede clasificar así y también que llegue alguien a escribir una coniela o un tricocentrum, o todos los escribimos como tricocentrum. ¿Cómo lo No. clasifican? Ajá, ahí va, no te- no confundan a Keliorque, porque Keliorque no tiene nada que ver con eso. Ajá, ok. Keliorque es de otro complejo. Así Keliorque como es del clado donde está Rociogloso. Lucio Gloss. Sí. De hecho, miren, aquí está en lo que se está viendo de la Mm, presentación, ahí están viendo ahí ustedes estoy el viendo. Rociogloso, ¿verdad? Ujú, Sí, Fíjense sí. que ahí está Rocioglossum ampliatum. Ven, este es el sistema de clasificación de la gente Q. ajá. Ah, ok. Nosotros reconocemos eso como un género diferente. Es más, no sé si ustedes deberían saber que la Keliorquis de Venezuela no es ampliata, Ah, no. No Pardoy. es. Ay, Dios. Entonces, ¿qué es? pa- es Keliorquis Pardoy. pardoy, exactamente. Pardoy, dice Perdón. Rafael. Sí. La ampliata viene desde Guatemala hasta el occidente de Colombia. Y cuando uno Ah, brinca al lado llanero, lado venezolano, la que ajá. crece es pardoy, que tiene flores un poco más pequeñas, con el labelo más angosto y otras Ah, diferentes. En Guatemala, teóricamente hay una tercera especie, madre pero ya mía. hasta que no la vea vivo no lo creo. Sí, porque está basada en un material del que no hemos visto y hay un dibujo, pero el dibujo es bastante malo y no sabemos si esta gente ilustró un monstruo morfológico o si de verdad es otra especie. Mm, Profe, otra pregunta que le hacen por aquí. ¿Existiría la posibilidad de dictar una charla para la Sociedad Orquideológica de Nashville, Tennessee, a la cual pertenezco? Ese es Carlos Briceño. Pues tal vez pudiera ser. Yo estoy en las mismas para Fort Worth y el centro de juzgamiento de la AOS de Dallas, que también soy miembro. Está bien. O sea que ustedes están oyendo están oyendo la charla desde los Estados Unidos. Sí, Así desde es. aquí la estamos escuchando.
Carlos. ¿Qué tal? Ah, bueno, me parece bien. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Me imagino que sí. Sí, para acá sería genial porque muchas de las personas que están aquí no tienen idea de todos estos cambios que se han hecho y todavía se aferran a la clasificación de muchos géneros y especies que ya no están en esos géneros. Sí, Mm, pues sí. Y todavía hay gente que sigue llamando esas cosas oncidium cebolleta, oncidium cartaginés. sí, Bueno, como les Claro. digo, una rosa sigue siendo una rosa bajo cualquier nombre, ¿no? Por Pero aquí escribía Ramón López, profe, voy a interrumpirlo allí, porque Ramón decía algo que yo creo que es clave, y es que el tema de los juzgamientos en estos casos pues va a depender del manual de juzgamiento de cada sociedad y ahí nos tenemos que quienes pertenecemos a cada una, pues si no consideramos que ese manual está al día, promover que ese manual se actualice y si no, pues nos tenemos que apegar a él a la hora de registrar la especie que vayamos a registrar. Muchas veces, no sé en el caso de Estados Unidos, pero en Venezuela nos pasa que muchas veces el manual de juzgamiento está ahí como una especie de palabra muerta, como la Constitución, que nadie la recuerda hasta que hay un problema, ¿no? Hasta que no viene una cosa como este género que trae duda. dudas y diferencias. Y muchas veces, dependiendo del momento de la exposición, pues no hay especies, pero si la exposición cae en otro momento, ahí cae en un pico de floración en el que tenemos varios ejemplares de estos géneros, ¿no? bueno, ¿cuál sería la pregunta ahí? No sé. Que si lo que tenemos que hacer en el caso de las sociedades es promover que revisemos muchos de nuestros manuales de juzgamiento son pre estos cambios. Entonces Claro, quizás lo que hay es que organizarnos en el caso de Venezuela con Fevenor y promover que cada sociedad avance un poco hasta donde estemos todos de acuerdo también, porque viendo aquí algunas de las cosas, pues también hay derecho a pataleo, como dicen por allí, ¿no? exactamente. Pues sí, sí, tienen que actualizar sus listas de géneros y de premios, sin duda. Nosotros también aquí ahora que viene lo de nuestra sociedad aquí, pues vamos a tener que hacerlo así. Tenemos una sociedad de cactus, pues que ya les dije donde estamos metidos, donde también estamos lidiando con los cambios de nombre. Los cactus también han cambiado muchísimo la taxonomía y se sigue trabajando en ellos. Y, y sí, pues nos tenemos que adaptar conforme esto avanza. Como yo les dije, por lo menos les dije a Ale y a Mayanín, que por cierto no la veo por ahí, no se conectó. Sí, sí, por aquí está. Ah, bueno. Que, pues ya hasta se me fue lo que iba a decir. Bueno, y, bueno, ya ni me acuerdo qué era lo que iba a decir. No se Muy preocupe. buenas Por tardes. aquí piden un contacto Eh, para poderle escribir, para pedirle alguna charla. Si nos puede enviar su correo, nosotros se lo podemos hacer llegar a quienes están consultando. Ok, Hola, yo muy le puedo. buenas tardes. Sí, ¿Me escuchan? sí, ¿Sí? perfecto. Ah, hola, les habla Gerardo desde Madrid. Bueno, un gocho importado para acá, para España. Hola Ramón, ¿cómo estás? Que te estaba escuchando por allí. Simplemente quería Escucharte. preguntar era algo. Eh, el género Otoglossum, ¿No? ¿vale? ¿Eso antiguamente en qué grupo estaba? Eso lo llamaban odontoglossum antes. Sí, ¿no? Es que, por Sí, ejemplo, yo trabajaba en Fundación La Salle en Boco, ¿no? Y sí, ahí logré localizar el chiriquense. Pero exacto. precisamente cuando estaba buscando pues todo el tipo de información con respecto a lo que era la planta como tal, pues no la logré obtener de una manera clara. Y los Sí, cultivos de verdad que se estaban haciendo bastante difíciles. Y con respecto a lo que se estaba hablando de lo de la Kelly Orchid fue porque precisamente esa planta la encontré en la zona de Batatal, subiendo ujú, hacia Boconó, pero es que localizaba también la conmiela, que en este caso creo que era nuda, y encontraba los Fiaris cartaginenses.
Si exacto. bien ellos estaban compartiendo los nichos, las condiciones de humedad, inclusive de altura de establecimiento en los troncos, eran muy diferentes, pero sin embargo, al llevarlos al cultivo, se podía homogeneizar muy fácil el cultivo de estas plantas. Por eso era que me pareció interesante cuando comenzó a hablar con respecto a lo de que Liorquis era una planta un poco peluda, por decirlo de una manera, pero que cuando uno va a cultivo, pues la verdad es que es bastante fácil si se lleva como guía los grupos anteriores que estaba nombrando. Aquí, Sí, por sí, ejemplo, en España es que tenemos el problema de que como Q es quien prácticamente está dominando todo, pues estoy intentando desde el Botánico de Madrid meterle a la gente aquí en los grupos de que, bueno, pues que no todo es lo que ellos dicen. Aquí la verdad es que la parte de lo que son los cultivos de los demás oncidines, pues al darle sí, los nombres se me ponen un poco extraños, ya te miran con cara como de murciélago. Sobre todo cuando vienen con lo de las famosas cambrias, que tú dices, por Dios, cambria, quítame eso. Cambria es otra cosa totalmente diferente y no tienes por qué globalizarlo. Sin embargo, de verdad, doctor, mil gracias por la charla, porque a mí me está resultando bastante entretenida y clarificante, sobre todo en esta isla donde estoy aquí metido en Madrid, que lamentablemente, pues, digamos que todo lo que es la diversidad de orquídeas no es lo suficientemente grande al hambre que ya yo tenía cuando vivía en Venezuela. claro. Sí, sí. Bueno, y pues no sé, Bueno, si no hay más preguntas, nos queda agradecerte muchísimo, Germán, por todo el tiempo que nos dedicaste. Y bueno, te vamos a estar molestando para más charlas, porque de verdad que desde AWO tenemos la misión de crecer en toda la parte del conocimiento botánico que nos pueda ayudar. Por supuesto, nosotros siempre lo que queremos es ayudar a nuestras planticas a crecer más bellas y más y morirse menos en nuestras manos. así es. Y también tenemos todo el tema de la conservación de nuestras especies. Hemos comenzado mucho a darle a esa parte porque sabemos que Venezuela en estos últimos años se ha quedado atrás en registrar, en ver en dónde están en campo y queremos ser promotores de que eso se rescate en nuestro país. Pues Así ojalá que sea así, porque, agradecidísimas. sí, porque una cosa que les quiero decir es que cuando yo me jubile, yo quisiera trabajar en producir por lo menos mínimo un nuevo listado de las orquídeas de Venezuela, pero para hacer eso necesito ayuda desde allá. O sea, Cuente gente, con agua. y Cuente ahí con nosotros. podemos hablar de cómo me pueden ayudar. Claro Por que sí. supuesto, cuente con nosotros. Y Perfecto. agradecidísimos de verdad por toda esta información que nunca está de más, aunque estemos un poco confundidos. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros va a tener que ver la grabación más de 3 veces para poder digerir bien toda esta información. Yo soy uno de ellos. No, Ramón y yo decíamos, menos mal que estamos grabando, porque la Sí, tenemos que ver 100 veces. sí, En sí, otras ocasiones tienen el problema de que yo no les pongo mucho texto, ¿no? Porque una buena charla uno no tiene que leer, uno tiene que ir desarrollando las ideas que están ahí asociadas con los gráficos o las imágenes. sí. Claro que Pero sí, espero que eso les sirva. Ok. claro que sí. No, No, claro no, que sí. didáctica, de verdad que sí. Bueno, pues un placer inmenso haber dado esta plática o charla, plática dicen aquí los mexicanos, y, Gracias a usted. y pues seguimos en contacto. Por ahí tengo, como les dije, me gustaría darles una charla sobre mirmecófila. Sí, ¿Cómo no? Claro que sí. Excelente. no, Bienvenida planearla sea. como para dentro de un par de meses, algo así, que yo la termine de pulir, porque también aquí en la sociedad, la Ayo la quieren, entonces la voy a preparar para las dos sociedades. ¿Cómo no? Pues Claro que sí. lo estaremos contactando para eso y cuente con nuestro apoyo y colaboración. Si Bueno, necesita algo, por favor, háganoslo saber. cómo no, con todo gusto, sin duda. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a Gracias. todos. Voy a parar de grabar. Y bueno, damos por culminada la